Sí, entonces para empezar con las macros nos podemos ahí tener, nos abrimos el archivito ahí de Microsoft Word en blanco y vamos trabajando ya. Lo tenemos listo. Ya, profe. Ya verás. Entonces, bueno, ya para chequear nuestras macros, justo aquí igual en nuestro panel tenemos la pestaña de vista y justo aquí al final en la pestaña de vista al lado derecho tenemos la opción que dice macros, ¿listo? Sí, la encontramos vista y por el apartado del lado derecho tenemos la pestaña que dice macros, ¿no? Y tenemos las dos opciones, ver macros y grabar una macro, ¿listo? Ya, profe. Ya, chévere. Entonces, igual tal como dice ver macros, en este caso igual le puedo dar un clic en ver macros y como no tenemos creado nada, básicamente tenemos esta funcionalidad vacía ya. Y ahorita en este caso, ¿En qué parte dijo? ¿Por qué no me aparece a mí? en la pestaña de vista, ¿no le aparece? Vista y por el lado derecho dice macros. O otra opción también quizá, no sé si es que lo que cuando hicimos formularios, si logramos habilitar esta pestaña que dice programador o desarrollador. Ya, en vista sí se me abrió al lado derecho al final. Ay, Macros ya, dice. ya, chévere, chévere. Gracias. Bueno, igual ahorita para indicarles, igual otra opción también podría ser mediante la pestaña de programador. También aquí, en este caso sería en la pestaña de programador o desarrollador. Algunos lo tenían de esa forma. Ahora aquí lo tenemos en el lado izquierdo, ¿no? Igual está una que dice Visual Basic, macros y también tenemos las mismas opciones de ver las macros y de grabar una macro. Listo. Entonces las dos opciones tendríamos en vista al lado derecho o también en programador o desarrollador al lado izquierdo. Listo. Pero en este caso quedémonos con la opción de la pestaña de vista ya. Y en este momento vamos a grabarnos una macro, ¿listo? Entonces una vez que damos clic aquí en grabar una macro, nos aparece esta opción, ¿no? De darle un nombre a la macro, si es que le queremos asignar a un botón o a un atajo de teclado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a chequear ya la macro. Normalmente hagamos una cualquiera, ya que digamos que nos va a hacer ¿cómo se llama? Un cuadro personalizado, no sé, ¿cómo se llama? Un borde de página, ¿ya? Entonces, no sé, quizá el nombre de la macro se va a llamar bordes de página, ¿ya? Entonces aquí le podemos asignar tanto las dos opciones a cualquiera que nosotros la querramos guardar, ¿listo? Por ejemplo, si queremos asignarla a un botón o a un atajo de teclado, ¿ya? Entonces inicialmente vamos a probarlo agregando mediante un botón, listo. Démosle clic a la opción del botón y no sé por qué no me vale. ¿A ustedes les funcionó todo bien? No, a mí me salió lo mismo. A ver, veamos esto, a ver qué pasó. A ver, le di macro. Quizás creo que las macros no aceptan espacio, déjenme ver si es que es por eso. A ver, aquí le voy a poner solamente bordes nomás. Y ahorita si le pongo botón. Claro, esa es la... Sin espacio, Ese es, profe. ajá, ese es Sin el espacio. problema, ajá. Hay que poner sin espacio, ajá. No, profe. Entonces, bueno, déjeme borrar esta macro de aquí para hacerle de nuevo. Claro, entonces ese fue el inconveniente, ¿no? Pondríamos grabar macro y aquí en macro, bueno, yo le había puesto con espacio, ¿no? Y normalmente eso sí hay que tener cuidado de que los nombres de las macros no suelen tener espacio, entonces en este caso, no sé, ponemos bordes, simplemente ponemos bordes o podemos unir las palabras mediante un guión bajo o podemos ponerle seguido, ¿no? Por ejemplo, voy a poner seguido ya, bordes, página, ya. Entonces, de igual forma le pongo en bordes página y en este caso vamos a asignarnos a un botón, ¿ya? Y aquí básicamente nos pide un botón y tenemos aquí la opción de la macro que nosotros hemos creado, ¿ya? Entonces le damos clic aquí en la macro que dice normal, punto, new macro, punto y el nombre el nombre que le habíamos puesto hace un momento, listo, lo tenemos ahí. Sí, profe. Ya, chévere, escogemos el botón que está así marcado de forma ploma y le damos clic en agregar, listo. Y una vez de que le damos clic en agregar, se nos pasa al lado derecho. También ahí ya se nos queda en la parte que dice de auto guardado, al hacer deshacer, se nos va
a ese lugar, listo. Lo hicimos ahí sin ningún inconveniente. Sí, profe. Ya chévere. Y con este Sí, mismo marcado, démosle un texto, démosle un dibujo que podamos reconocer más o menos a qué nos referimos, listo. Entonces, para esto, con esto marcado de forma ploma, le damos clic en el botón que dice modificar, listo. Y una vez de que le damos clic en el botón modificar, se nos van a abrir esta pestañita como que de dibujos de emoticones. Normalmente son de todas las opciones que nos puede presentar el Word para darle un dibujo a nuestra macro para que luego la podamos reconocer al momento en el que los querramos ejecutar, listo. Entonces, en este caso, en mi caso, pongamos alguno, no sé, alguno de estos cuadraditos o algo. Como este, digamos que lo que nos va a ayudar es hacer un borde de página personalizado. Entonces, yo, por ejemplo, encuentro por aquí este dibujo de este como que cuadrado negro, ¿no? Con los bordes negros. Entonces le doy un clic a ese botón y le pongo aceptar, listo. Pueden escoger ustedes cualquier dibujo, quizá lo más recomendable igual es lo que les menciono, ¿no? O sea, uno que básicamente se parezca un poco a lo que a la acción que va a realizar nuestra macro, ¿listo? Entonces ahora una vez que le puse aceptar, también aquí lo que está una especie como de dibujo de arbolito, en este caso ya nos aparece con el dibujo del cuadrito, ¿listo? Lo tenemos, estamos hasta ahí, todo bien. Sí, profe. sí, todo bien. Ya, chéveras. Entonces ya una vez de que está realizado eso, igual simplemente aquí ya le pondremos en aceptar. Y una vez de que salimos, vemos que también nuestro cursor, justo abajo de nuestro cursor, nos aparece una especie como de dibujo de un cassette, ¿listo? Y una vez que esté este dibujo del cassette, eso nos indica de que ahorita todas las acciones que hagamos en el Word se van a guardar dentro de esta macro, ¿listo? Entonces, como habíamos dicho que esta macro va a ser específica para unos bordes de página, vamos a cambiar estas opciones, ¿listo? Entonces, primero vámonos igual, digamos, a la pestaña de disposición y cambiémonos los márgenes, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, está con estrecho y no sé, me voy a poner el margen moderado, ¿listo? Es la primera acción que yo hago en mi macro, ¿ya? A ver, está en disposición, quizá en algunas versiones más antiguas, quizá está en el apartado de diseño, pero lo único que nos vamos al apartado de margen, ¿no? Le cambié, quizá la mayoría lo tenga en normal, yo le cambié de normal, de estrecho, le cambié y le puse en moderado, ¿no? Y lo siguiente que hacemos es exactamente lo que les había indicado, ¿no? Hacernos un borde de página personalizado, ¿listo? Entonces, en este caso, para los bordes de página, ya lo saben, es en diseño. Aquí en el lado derecho tenemos la opción, la de los bordes de página. Y en este caso, no sé, yo me inserto un cuadro, uno para que sea más personalizado, ¿no? Uno 3D. Y le pongo así un ancho un poco más largo, un ancho de, no sé, de un punto, uno punto y medio, para que se vea mejor, personalizado, y le doy un clic en aceptar, listo. Y eso nos crea el borde de página alrededor, listo. Y por último, para comprobar algo más extra, pongamos una palabrita diferente, ¿no? Poner, no sé, documento de Edwin, no sé si hay documento ahí, y el nombre de cada uno, ¿listo? Sí, me comentan ya lo que vayamos haciendo eso, ¿no? Le cambiamos el tamaño de nuestros márgenes, que lo habíamos pasado al tamaño, me parece que era regular, no recuerdo cuál fue el que habíamos puesto. Moderado, ajá. Normal, le ponemos en normal casi moderado. Ajá, sí, le pusimos el margen moderado y de ahí nos habíamos insertado ¿cómo se llama? Este borde de página, ¿no? Mediante diseño, borde de página. En este caso había escogido un borde de página, un 3D, le había puesto en un punto y medio, le había dado clic en aceptar, ¿ya? Hasta ahí lo logramos, o bueno, o me confirman ya cuando tengamos esto. Y por último, para que se note más, yo también había escrito lo que dice documento de Edwin, ¿ya? Ya, profe. Ya listo, y entonces ahora para detener también la grabación de la macro, volveríamos a justo donde empezamos a grabar, ¿no? O sea, volveríamos a vista, nos vamos a macros,
Y justo abajo tenemos esta opción, en la segunda, la que dice detener grabación, ¿listo? Tenemos las dos opciones, ¿no? Tanto pausar o detener. Pausar tal como lo dice, ¿no? Por ejemplo, le podemos dejar ahí en un stand-by hasta mientras para poder hacer una que otra acción en nuestro documento para que no se nos grabe dentro de la macro o finalmente podríamos poner detener la grabación. Ya una vez de que pondríamos detener la grabación, ya básicamente se para la grabación, se guarda nuestra macro de la forma tal y como está y ya nos aparecería también el nuevo simbolito, ¿listo? Entonces en este caso pongamos la opción de detener grabación. Ya vemos de que nuestro cursor ya nos aparece de forma normal y así en ese dibujo del disquete que nos aparecía previamente. Y ahora si lo chequeamos también en la parte de arriba de nuestro Word, vemos que en este caso ya nos aparece el simbolito que habíamos escogido al momento que pusimos botón, ¿listo? Lo encontramos. Sí, profe. Sí. Ya, chévere. Y esto ya nos sirve de que queda guardado la macro, ¿ya? Y ahorita, bueno, les voy a indicar simplemente esta funcionalidad que, bueno, básicamente era algo que debíamos de haber tenido en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, siempre que cuando ponemos la macro, se encuentra esta opción, la que dice guardar macro en, y tenemos las dos opciones, ¿no? De guardarlo solamente de forma local, o sea, es decir, para que nos funcione solamente y únicamente en el documento en el que estamos trabajando actualmente. Bueno, como todavía no lo he guardado con ningún nombre, está como defecto, como documento 1, ¿no? O si no está en todos los documentos como normal.dotm. Esto ya del normal ya lo habíamos trabajado creo que entre las primeras clases. No sé si recuerdan a qué hacía referencia la plantilla normal. A la plantilla con la que pues, se pone en todos los documentos por el defecto en hoja en blanco. Ajá, exactamente, gracias Cristian. Ajá, justo eso mismo es la normal de OTM, ¿no? Que recuerden que en las primeras clases, cuando habíamos practicado precisamente en la primera clase me parece que fue, que practicamos lo de plantillas, habíamos visto la opción, la de editar el documento normal, ¿no? Que básicamente era el documento que es, tal como lo dijo Cristian, es el documento que se nos abre cuando ponemos una hoja en blanco, ¿no? El documento por defecto que nos da el Word. Entonces es por eso, ¿no? Ahora las macros se nos guardan en todos los documentos o en nuestra plantilla normal, ¿no? Entonces es decir, de que ahora en cada documento en blanco, de igual forma dentro de la plantilla normal, o sea, de los nuevos documentos que abramos, va a también estar creada nuestra macro, ¿listo? Entonces, entonces vamos a aceptarlo ya para probar nuevamente que efectivamente pasa eso. Vamos a abrirnos un nuevo documento de Word. Para esto, como siempre, podemos irnos a archivo. Y aquí, una vez en archivo, podríamos poner nuevo. Si es que nos aparece ya esta opción de aquí, tenemos ya directamente la de documento en blanco, listo. O podríamos ir a nuevo y también documento en blanco. Las dos opciones funcionan de la misma forma. Y ahora aquí nos vamos a documento en blanco. Aquí ya se nos abre en este caso como un documento 2. Y de igual forma en el documento en blanco, si es que chequeamos, también se nos abre ya exactamente con el mismo dibujito que habíamos asignado en el documento anterior, ¿listo? Entonces ahora si es que le damos un clic en nuestro dibujo de la macro, damos un momento a que se cargue y vemos que de forma automática hace exactamente el mismo proceso que habíamos hecho cuando creamos la macro, ¿no? Que se nos movieron los márgenes, se nos puso en un formato moderado, se nos puso el borde de página personalizado que nosotros habíamos creado y el texto que teníamos documento de Edwin, ¿listo? Entonces básicamente ahorita ya probamos lo que es la funcionalidad de la macro, ¿listo? De que podemos asignar varias tareas consecutivas en Word y lo podemos comprimir, por decirlo así, en un simple botón y una vez de que cuando necesitemos hacer ciertas tareas conjuntas, ya no tendríamos que hacer todo esto de uno en uno, sino que ya simplemente yéndonos al botón de la macro creada, se nos crea todo el proceso de forma automática, ¿listo? Ahorita sí ya más comprendido cómo funcionan las macros y lo probamos también sin problema.
Sí, profe, una pregunta. Eso de los macros que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, siempre hay como, digamos, quitar esa opción, como volver atrás para que la hoja vuelva normal, ¿no es cierto? Para, o sea, deshacer la macro. Sí, ajá, era la palabra que Eh, no me acordaba. Sí, deshacer. O sea, bueno, claro, o sea, simplemente, bueno, ahí tendríamos que deshacer como cualquier cosa, eliminarle la ¿no? macro, o sea, eliminar la macro y volver a crear nueva macro, eso quieres decir tú. Y No, de ahí la solamente macro quería decir realmente queda guardada. eliminar la macro, o sea, sí deshacer la macro para volver al, digamos, documento original que es la hoja en blanco. Ah, ya, entonces si lo llamamos la macro, así simplemente lo podríamos deshacer igual que como deshacemos todo, ¿no? O sea, igual con un simple control Z, entonces ya es como que lo podemos deshacer, me parece, o déjeme chequear esto, o no, porque ya debería, si es que ya le llamamos la macro, debería borrarnos. No, tiene que eliminar la macro, pues. O sea, Pero es que, o sea, pero bueno, es que ahorita si es que eliminamos la macro, se nos borraría igual de forma, toda la información. o me parece que también sé cómo borrarle de forma local, me parece, déjeme chequearle esto. A ver, porque aquí le borro desde página y aquí dice eliminar. Claro, pero es que aquí si eliminamos, también veamos si es que no se nos elimina de forma general, no recuerdo. A ver, déjenme chequear esto. No, profe. No, la verdad es que Cambia. no, parece que no se borra. Inclusive eliminando la macro directamente de aquí no se eliminó. A ver, déjenme probar con un nuevo archivo a ver qué pasa. No, pero es que aquí ya le eliminé la macro, claro, por eso ya no me deja ya acceder. No sé, no, Claro, no es lo que si estoy se elimina la macro haciendo. ya queda la hoja en blanco y hay que volver a hacer nueva macro, pues, profe. Claro, ja, o sea, bueno, sí, la verdad es que pensé que sí se podía hacer mediante el control Z, pero la verdad es que no nos da esa posibilidad. Porque una vez de que nos traemos, quizá deberíamos haberle podido hacer un control Z y se nos borra, pero parece que no, o sea, en este caso que nos traemos la macro, y sí tendríamos que ya una vez de que lo llamamos, ya nos quedaríamos básicamente ya con la macro guardada. Tendríamos que sí abrir un documento nuevo para que no se nos quede los aspectos de la macro ya. Según ahorita parece, para no eliminarle, ya una vez de que está llamada la macro, ya no podemos hacer nada para eliminarle más que hacerlo manualmente, ¿no? O sea, borrar el archivo o cambiarle ya nosotros otra vez el borde o otra vez los márgenes o quitarle el borde ya. Básicamente eso, ese ha sido un inconveniente también que notamos ahorita de las macros, ¿no? De que una vez llamada ya la macro quizá no le podemos ya deshacer en el mismo documento para volver al estado normal. Aunque esto no debería ser una acción muy común, ¿no? Porque si es que ya llamamos la macro, entonces básicamente porque la necesitamos, ¿no? O sea, no sería necesario retroceder para dejarlo nuevamente en blanco, ¿no? Porque si simplemente necesitaríamos la macro, no la utilizaríamos, ¿no? No sé si es que ahí, bueno, medio está ahí comprendido lo que sucede. Génesis me decía. Sí, profe, sí, sí está comprendido. Ya, chévere. Y gracias igual a Víctor por la ayuda, ¿no? Ya, entonces, bueno, ya tal como lo habíamos visto esta opción, también vemos de que no sucede eso, ¿no? De que si es que borramos la macro, básicamente ya también se nos va en todo lugar. Entonces, quizá algunos no hayan visto cómo borrar la macro, entonces para esto igual nos llevamos a vista, en macros y en ver macros, ¿no? Si es que quizá algunos no lo eliminaron, entonces aquí les aparece en la listita, ¿no? Les aparecería el nombre de la macro que vimos hace un momento, listo. No sé si les aparece de esa manera, que estaba como que new macro punto, no recuerdo, y al final punto y era el borde es página, ¿sí?
¿Les aparece más o menos de esa forma? Sí, pues. Ya, chévere. Y aquí tendríamos todas estas opciones, ¿no? La de ejecutar, que aquí lo podríamos llamar sin en caso de que hayamos guardado una macro sin un botón, ¿no? Que lo hayamos guardado una macro de forma directa, ¿no? Tenemos la opción, la de modificar y paso a paso, pero bueno, esto básicamente la modificación y el paso a paso se lo ve mediante código, ¿no? Código de Visual Basic. Entonces ya para esto básicamente se necesitaría una especie como que de conocimiento de programación. No sé si es que quizá para probarle le pueden dar clic en modificar. Y bueno, aquí como este apartado está vacío, pero esto es como una macro, ¿no? Y aquí aparecería como que básicamente es el código de lo que está sucediendo en la macro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí digamos que está como que seleccionada la tecla de escape, que básicamente no hace nada, ¿no? Pero ustedes le pueden chequear ahí la macro, que quizá por ahí les diga de que más o menos les pone un borde, que inserta un texto, ese tipo de situaciones, ¿no? Y aquí en este caso, bueno, nosotros querramos editar, ahí sí tendríamos que editarlo directamente desde el código, ¿no? Entonces, para editar una macro, ahí sí necesitaríamos básicamente un cierto conocimiento en programación para poder hacerlo, ¿listo? Entonces, bueno, aquí le cierro y ahora igual volveríamos a macros, ver macros, y en este caso escogería la macro y le pondría eliminar, ¿listo? Aquí aparece igual si es que deseo eliminar la macro, ahí sería la macro que ustedes tienen con el nombre marcado, le pondríamos sí, y ahí básicamente también eliminamos una macro en caso de que nosotros no nos deseemos, ¿no? Y aquí de igual forma también es de que nos aparece el dibujito de la macro que teníamos creado. Entonces en caso de que también lo querramos eliminar, le daríamos un clic derecho y tenemos esta opción, la que dice eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido, y se va a eliminar también de aquí para que no nos cause ninguna confusión, ¿no? Por ejemplo, yo hace un momento le estaba aplastando, pero como no tenía ninguna macro asignada, no me servía para nada, ¿no? Entonces quizás si es que ya borramos la macro y tenemos asignado un botón, entonces lo más sensato también sería ir borrando el botón, ¿no? Entonces para borrar el botón igual nos íbamos aquí arriba, clic derecho y escogemos la primera opción, o la que decía eliminar de la barra de acceso rápido, ¿listo? Sí, hasta ahí lo hicimos, todo bien. Sí, todo Sí, bien. profe. Ya, chéverazo. Entonces, bueno, ahora vamos a probar una opción extra, ¿listo? Profe, una consulta. Dígame. Por ejemplo, si yo tengo un documento en Word con clave, la macro me sirve para eliminar la clave. Hay una forma de ejecutar. O sea, macro, a ver cómo me puede repetir, o sea, qué tipo de documento es el que me dice que tiene. Bueno, hay que tener conocimiento en la programación, sí, pero hay una macros que nos permite ejecutar un archivo que tiene clave. Por ejemplo, si uno no sabe la clave del documento en Word, se le ejecuta la macros y automáticamente puede abrir el documento sin saber la clave cuando uno pone una contraseña en el documento, para que nadie pueda entrar a revisar la información que tiene. Con la macro lo que hace es eliminar la contraseña y puede entrar normalmente. Ajá, claro, bueno, sí, eso justo, eso, bueno, vamos a ver alguna otra opción también diferente, pero bueno, una macro sí, básicamente tiene una infinidad de opciones, ¿no? O sea, siempre y cuando se sepa cómo programar. De esa es la que me menciona, no la he escuchado, pero claro, hay una infinidad de macros, no sé, y ahí quizás si es que ahí le buscamos así en Google, en cualquier lado, buscar alguna macro que haga esto en Word, lo podemos chequear. Entonces, en caso de que tengamos también ese tipo de macros de todo tipo, también ya les voy a indicar en un momento cómo nos podemos insertar macros que encontremos en internet con full funcionalidades para meterlas en nuestros documentos, ¿listo? Profe, Gracias, profe. una consulta. Y, y también se puede compartir la macro independientemente. Sí, sí, sí se puede guardar la macro de forma independiente, ajá. Por ejemplo, ese código que vimos hace un momento que parecía que, por ejemplo, en mi caso solamente decía el de la tecla Escape, eso lo podemos guardar como un documento aparte y le podríamos enviar
la macro a otra persona para que lo cargue en su computador sin problema. Ok, profe. Ya, chévere. Entonces, bueno, hace un momento, ahora vámonos a abrir otro hoja en blanco ya para probar una nueva opción ya. Entonces, vámonos igual a inicio o nuevo y documento en blanco ya. Sí, y estamos nuevamente en el documento en blanco. Sí, profe. Sí, profe. Ya, chévere. Y hace un momento, bueno, habíamos probado la macro que lo asignamos mediante un botón, listo. Pero recordamos que ahora si nos vamos nuevamente a vista, a macros y grabar una macro, tenemos las dos opciones, ¿no? La de botón y la opción del teclado, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con la opción del teclado. Igual ahora en macros, quizá cambiemos de la macro, esta macro va a ser de encabezado, ¿ya? Mi macro se va a llamar la de encabezado. Igual chequeamos el que está guardar macro en todos los documentos del normal.dotm. Y en este caso escojo la opción la que dice teclado, ¿ya? Y una vez aquí que entro en la de teclado, nos aparece estas opciones, ¿no? Que le meta una secuencia de teclado y la nueva tecla que yo le quiero agregar, ¿no? Es decir, que aquí en este caso, por ejemplo, como tenemos el control C o el control V, que son herramientas asignadas para el copiar, para el pegar. Entonces, básicamente nosotros también nos podemos inventar un comando, un atajo de teclado, que en este caso nos va a servir para colocar nuestra macro, ¿no? Podríamos inclusive probar con alguna letra, pero no tiene mucho sentido, ¿no? No nos va a permitir, tendría que ser una combinación, la más común sería control más una letra, ¿no? Puede ser mayúscula, minúscula, como sea, ¿no? Entonces quizá probamos, no sé, la control O, pero también hay que chequear que justo aquí nos aparece que está asignada a, ¿no? Entonces nos aparece aquí el inconveniente, ¿no? De que también tenemos, por ejemplo, ponemos control O y aquí nos dice que este atajo de tecla está asignado a esta función, ¿no? Que dice autoformato. Quizá nosotros no tendríamos mucho problema porque no lo utilizamos, ¿no? Porque igual también, o por ejemplo, ponemos la opción, la del control, borramos esto y pondríamos la opción, la de control P. Y esta sí es una opción que sí sería bastante complicada usar, ¿no? Porque este sí es un atajo bastante común, ¿no? Que es para mandar a imprimir nuestros documentos. Y vemos que aquí en asignada también nos dice exactamente eso, ¿no? Está asignada a la vista, preliminar e imprimir. Entonces la idea sería buscar un atajo de teclado que quizá no esté asignado a algo, ¿no? Inclusive podemos hacerle control y Siempre control F4. control más un número, ajá. O también, como me decía Cristian, Control F4. Por a ver, ya ejemplo. probemos con el que menciona Cristian, listo. Por ejemplo, el control F4, pero aquí chequeamos que en el caso de la decisión cerrar, no, como en el caso no dice cerrar, dice asignada a 2 cerrar. Entonces uno que he chequeado que no, como que no está asignado a nada, por ejemplo, es el control 0, el 0 del teclado numérico, no sé si es que tenemos el teclado numérico. Sería el control y el 0 del teclado numérico y le chequeamos con el asignar, ¿no? Porque si es que ponemos el 0 que nos aparece en la parte superior sería como que un control, no sé si es que funciona de la misma forma, déjenme ver. Aquí funciona como que un control 0, pero se marca abrir o cerrar párrafo. Aunque de igual forma también esto de abrir o cerrar párrafo también es un atajo como que no lo usamos mucho, entonces también lo podríamos usar, ¿no? Los que tenemos el teclado numérico podríamos hacer control 0 utilizando el 0 del teclado numérico, o quienes no tengamos el teclado numérico también podemos marcar el 0 porque tiene asignado una opción que dice abrir o cerrar párrafo, ¿no? Para eso sí hay que chequear también esa opción, ¿no? Que por ejemplo en el asignar, cuando dice asignada A, que no tenga alguna acción importante, ¿no? Como pueden ser las más comunes que utilizamos, ¿no? Que es la control G para guardar, la control P que vimos para imprimir, o la que ya lo tenemos súper aprendida, la control C y control V, ¿listo? Entonces sí, hasta ahí pueden probarla con eso, ¿no? Por ejemplo, le borré lo que estaba aquí, le puse el Una control 0. consultita. Sí, dígame. Para escribirle el control que le escribió con números, solamente le escribió directamente.
¿Cómo directamente? No le entendí. Porque yo le hago clic ahí, pero no me permite escribir. ¿En esto? No me deja escribir. Ajá, Eh, no o me deja sea, escribir o ni sea, números aquí, ni letras. pero estamos en conjunto Ajá, ahí. con el control. O sea, control y el número. Porque Ajá. si escribimos las letras o los números por sí solos, de ahí sí no nos va a dejar nos va a dejar escribir nada, ¿no? Pero ahí sí tendríamos que tener el control aplastado y de ahí sí aplastamos el numerito, la letra que querramos. Porque claro, si es que aplastamos la letra por sí solo, ahí sí no nos va a causar conflicto. No sé si es que ahí chequeamos, capaz el botón de Gracias. control esté dañado o algo. También hay otros datos. No sé si es que alguien más tiene algún problema con esto. No, profe, todo bien. Sí, bueno, la mayoría tenemos teclado numérico o hay alguien que no tiene teclado numérico. Yo no tengo teclado numérico. Bueno, pero entonces, bueno, ajá, pero no hay mucho problema, igual si es que le ponemos el control cero como les había indicado, ¿no? También está como que asignado una acción que dice abrir o cerrar párrafo, que básicamente es una opción que casi ni siquiera le hemos escuchado anteriormente, ¿no? Profe, también vale control ñ. Cierto, ajá, Control claro, ñ te claro, aparece ahí en esa partecita. Ajá, exactamente, sin ajá. asignar te aparece. Sí, Control sí. N, la Gracias control por... ñ. Claro, exactamente. Ajá, como normalmente el Word, claro, está hecho por personas en Estados Unidos, entonces, claro, la ñ como es una palabra propia de nuestro dialecto latinoamericano, entonces obviamente va a estar sin asignar, claro. Chévere, eso no me había acordado de esa opción, gracias, Paola. Entonces también esta es otra opción chévere, ¿no? Para quienes no tengamos el teclado numérico, también exactamente esta, ¿no? Control ñ es igual una tecla que de ley siempre va a estar sin asignar. Entonces esta es una opción también súper chévere para para ponerle nuestro atajo de teclado, ¿listo? Sí, hasta ahí lo tenemos, ¿todo bien? Sí, con la control ñ, sí. Ya, chévere. Igual aquí ahora ya que está todo esto, le daríamos clic en asignar. Y una vez que le damos clic en asignar, también vemos de que ahora ya está el comando marcado. Y aquí dice teclas activas, dice control más ñ o el control más cero, el que sea que hayan colocado, igual y ahorita lo ponemos cerrar, y de igual forma que había pasado antes cuando asignamos el botón, cuando cerramos el panel, igual nuestro cursor se nos pone debajo el dibujito como que del cassette, ¿no? Entonces ahora ya que está el dibujo del cassette, haríamos exactamente ahora el proceso que nosotros queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho de que esta va a ser una macro para insertarnos un encabezado, entonces hagamos de eso, ¿no? Nos iríamos a diseño o a insertar, y ahí buscamos al encabezado y ahí nos insertamos algún encabezado que a nosotros nos guste. Listo, aquí por ejemplo ya yo encontré y aquí le cambio igual el título del documento, no sé, poner ahí, le cambio por ofimática avanzada, ya ustedes le pueden cambiar por cualquier cosa. Entonces aquí igual ya tenemos una especie como de encabezado ya predefinido, guardado dentro de nuestra macro, le cierro el encabezado y pie de página. Y básicamente aquí ya tenemos esto es lo que acabamos de hacer en este momento, exactamente lo mismo, ¿no? Y se nos guarda ya dentro de nuestra macro. Entonces lo podemos parar de igual forma, ¿no? Nos vamos nuevamente igual al apartado de vista, nos vamos a macros y ponemos de igual forma de tener grabación, ¿ya? Igual lo mismo, ¿no? Tuvimos la grabación y chequeamos que aquí ya no nos aparece nada, ¿no? Ya no nos aparece el disquete. Y finalmente, para probar que básicamente nuestra macro funcionó, lo podríamos hacer como lo hicimos con el botón, ¿no? Nos abriríamos un nuevo documento y lo probamos con el control ñ. Listo, ya lo vamos a probar en conjunto, pero primero, hasta mientras me confirma, ya nos creamos ya el encabezado, escribimos ahí algún texto cualquiera y detuvimos a la macro, ¿listo? Sí, sí, ya creamos el encabezado y nos fuimos nuevamente a vista y detuvimos a la macro, lo pusimos detener macro, ¿listo?
Y aquí igual para... Profe, sí, dígame. disculpe. em, em, eh, ¿Se puede cambiar el nombre con la macro activa? Porque no me está dejando. Cambiar el nombre dentro del encabezado. Ajá, profe. Sí, sí, claro que sí, deja nombre claro, solamente hay que tener cuidado, o sea, darle clic bien adentro del cuadrito en el que queramos editar, porque a veces como que tenemos aquí el clic afuera y ahí sí es como que no nos deja escribir, pero si le damos un clic adentro, ahí sí lo podemos modificar. Ajá, no, porque la macro no nos restringe nada de esto. Solo trata de darle clic ahí más o menos en el lugar correcto y de allá de poder ingresar sin problema. Profe, ya. Ya, chévere. Entonces, bueno, para probarlo igual no lo chequeamos, ¿no? Nos vamos nuevamente a archivo, nos vamos a nuevo y tenemos aquí el documento en blanco. Y ahora probaríamos con el atajo de teclado que vimos hace un momento, en este caso el control Ñ. Igual se nos carga y no sé por qué se me puso de esta forma. A ustedes también les pasó, bueno, quizá a ustedes como yo inserté otro tipo de encabezado, este me ha de tomar como portada y es por eso que se me pone así. Quizás si ustedes metieron un encabezado diferente, les aparezca simplemente el encabezado, pero ahorita básicamente así nos funcionó, ¿no? De que puse control N y es como que se me cargó el encabezado, pero ahorita parece que el encabezado que yo he escogido tiene una especie como que de portada por defecto y es por eso que me aparece de esta manera. Pero quizá ustedes, si es que cogieron otro tipo de encabezado, les debió haber aparecido normalmente. No, se apareció de... Me parece. ¿Cómo me decía? No, digo, a mí se me pareció como se le apareció a usted. Igual así tipo portada. Los demás alguien que haya escogido otro, pero escogió también otro tipo de encabezado antes. A mí sí me salió como yo le copié tal cual. Es que quizá, bueno, hemos escogido ahí un tipo de encabezado que son encabezados ahí especiales, entonces quizá ahorita como tenemos la primera página, entonces por eso se nos puso en forma de portada, entonces no sé, a ver si es que aquí me inserto una nueva página en blanco y se me pone de esta forma. No, la verdad es que no entiendo por qué se me puso así, pero debe ser por el formato del encabezado que habíamos escogido, es por eso que se nos puso de esta forma. Quizás si lo hubiésemos probado con otro formato no nos hubiese pasado lo mismo. No sé si es que alguno le tuvo este inconveniente o se les puso tal cual como habían colocado. No, a mí me cambió. También salió así tipo portada. Sí, A mí me salió igual como había puesto profe el encabezado. Sí, porque la verdad no entiendo por qué aparece de esta forma. Ajá, quizá por el encabezado que se puso. Porque bueno, ahorita voy a probarla a ver voy a probarle con otro tipo de encabezado, a ver si es que me pasa exactamente lo mismo. A ver, veamos con macro y voy a poner un gramo macro, le dejo con macro 1. Atajo de teclado, le pongo el mismo control Ñ. Asignar y cerrar. Y en este caso me voy a insertar este encabezado, el primerito de aquí ya. Título voy a poner hola. Me cierro y dejo de grabar. Y ahora me voy a mi archivo nuevo. Control Ñ. Y ahora dice se posiciona el rato de configuración. Certificado de finalización. ¿No? Con este también sucede exactamente lo mismo. Ajá, se pone una especie como de portada. O sea, quizás hacerlo bueno con encabezado parece que no es una buena opción hacer las macros. Tocaría escoger ahí algún encabezado que no tenga guardado internamente estas opciones, ¿no? Quizás ese también fue el inconveniente. Pero bueno, ahí también les indiqué ya de forma básica de cómo puede funcionar la macro. En este caso es como que el ejemplo, ¿no? Que lo hicimos con el encabezado, aunque no nos salió
no nos salió tan bien, pero podríamos hacer de la misma forma como la hicimos con el botón, ¿no? O sea, de que le dimos un borde de página, le dimos un nombre o cualquier de esas situaciones, entonces le podrían asignar también en su macro unas nuevas actividades, pero en vez de hacerlo con el botón como lo habíamos marcado antes, lo podríamos hacer con un atajo de teclado, ¿listo? Hasta ahí está todo bien, todo comprendido. Ya, listo. Entonces, chévere, entonces hace un momento acabamos de ver ya también cómo nos creamos unas macros, ¿ya? Entonces en este caso, vámonos y cerremos nuevamente ahí los archivos en blanco con los que habíamos probado, lo podemos ir cerrando y abrámonos nuevamente un archivo nuevo, ¿no? Cerrémonos todos los documentos que tengamos abiertos, si es que nos pide guardar, no hay mucho problema, le podríamos poner no guardar, ¿no? Porque las macros básicamente se nos guardaron, ¿cómo se llama? Se nos guardaron a nivel normal, ¿no? Entonces cerremos todos los archivos de Word que teníamos, que dejemos de completamente en blanco y abramos nuevamente el Word, que nos quede simplemente un solo documento, ya. Nos cerramos todos los archivos que teníamos anteriormente y nos abrimos nuevamente un documento en blanco desde cero, ¿listo? Listo, profe. Sí, lo tenemos ya cerrado todo y abierto un nuevo archivo diferente. Sí, ya está. Ya, profe. Ya, chéveras. Entonces, bueno, ahora chequeemos igual, vemos si es que, como se nos guardó supuestamente en el normal punto de OTM, también debería estar asignado a pesar de que cerramos todo Word y lo volvimos a iniciar. La macro debería aparecer, ¿no? Entonces, si nos vamos a vista, a macros y le damos clic en ver macros, aquí si nos comprobamos, ¿no? Que efectivamente a pesar de que inclusive en los archivos anteriores pusimos no guardar, vemos que la macro sí está guardada, ¿no? Y nos aparece en este caso con el nombre que yo le había puesto, el de encabezado, ¿listo? Sí, comprobamos que está eso de esta forma. Y si es que no borraron también la anterior, la que hicimos la del botón, inclusive esa también nos debería aparecer en este apartado. Ok, profe. Sí, comprobamos esto. Profe. Sí está comprobado. Sí, Ya, sí chévere. está. Chéverazo. Entonces, bueno, cerrémonos de esto y ahora vamos a chequear una opción de algo de lo que nos mencionaba Cristian hace un momento, ¿no? Que nos preguntaba si es que, por ejemplo, nosotros podemos mandar simplemente solo el contenido de la macro que esté colocada a otra persona para que lo pueda agregar a su documento, ¿listo? Entonces, para esto tenemos la opción, la que habíamos insertado hace unas clases pasadas cuando hicimos lo de formularios. Tenemos la pestaña, la de programador o la de desarrollador, ¿listo? Sí. Y justo aquí en la esquina del lado izquierdo tenemos la opción la que dice Visual Basic, ¿ya? Le damos un clic a la opción la que dice Visual Basic y se nos va a abrir una pestañita como esta de aquí, ¿listo? Sí, profe. Sí, y también Sí, ya está listo. y de la misma forma también nos va a abrir ya básicamente por defecto la que dice normal o new macro código y chequeamos de aquí que nos aparece una especie como de código largo, ¿no? Y en este caso el código, o sea, lo que pasa de forma interna en la macro que habíamos guardado de crearnos un encabezado, ¿no? O sea, aquí está bastante código que con ifs, con selecciones de tipo de texto, con tipo de constructores de bloques, entonces estos son ya como que opciones predefinidas de que internamente esto es lo que está sucediendo en nuestra macro, ¿listo? Si se nos abre este archivo a todos. No, profe, a mí no. A mí me sale solo en plomo. No se me aparece lo que Ya, usted listo. dice. Entonces, ya, si es que nos sale solamente en plomo, quizá déjenme hacerle un zoom por aquí. Chequemos en esta parte del lado derecho. Tenemos aquí esta opción que está normal o documento 1. Y justo aquí arriba tenemos una carpeta que dice módulos. ¿Listo? Encontramos esta carpeta que dice módulos. Sí, profe. A mí solo se me sale en plomo, no me da esa opción tampoco. ¿No le aparece este cuadro? No, tampoco me aparece ese cuadro. Ya, a ver, justo había una forma de insertar este cuadrito. Déjenme chequear cómo era.
Eso estoy mencionando. Profe, donde dice, en la carpetita de ahí al ladito, donde dice normal, ahí arribita hay una ventanita. ¿Dónde? Es- Es. Esta de aquí. Ujú. Habla de ver código, claro, pero la compañía dice que no se le abre ni siquiera se le abre este archivo del árbol, ¿no? Sí, eso también pasaba en un inconveniente. Acá esto lo tenía en las diapositivas de Excel. Deme un ratito, le chequeo también, ya le doy la respuesta. No recuerdo cómo se hacía esta opción. A ver, las de Excel. Los de macros de Excel. A ver, quizá aquí le tenga que me parece que tenía cuál era el atajo para abrir esta opción. Aquí está. Nos vamos a la pestañita de ver y escogemos esta última opción que dice explorador de proyectos, ya. No sé si es que lo logramos. Justo aquí tenemos abierto, ponemos en ver y aquí abajo tenemos una pestaña que dice explorador de proyectos y de ahí ya se nos va a abrir esa pestañita. No sé si ahí Cristina lo consigue. Sí, ahí ya se me abrió ese que usted me indicaba. Gracias. Ya, chéveras. Entonces, bueno, aquí les indicaba, ¿no? Si es que en caso de que queramos abrir esto, por ejemplo, lo podemos hacer tal como lo mencionaba Víctor, que pues, dándole clic en esta línea dándole clic en este botón de aquí de ver código, o también podemos escogerlo buscando la carpeta módulos, y aquí tenemos una especie como de dibujo como que de líneas, y el que dice New Macros, ¿no? Igual si le daríamos un doble clic aquí, ya se nos despliega aquí en el apartado derecho ya el código de la macro que tenemos creada, ¿listo? Los demás ya abrimos Y le puse, pero igual me sigue saliendo en blanco. abriendo esto de New Macros también sigue, o sea, esto aparece en blanco, pero ya se nos abrió este documento. Ese ya se me abrió y le puse en lo que era ver código, porque ese que usted me indica de más abajito de New Macros tampoco no me aparece. Pero Solo me sí, sale referencia, documento y Microsoft Word me sale. o sea, no le aparece la carpeta de módulos. No. Y sí comprobamos de cuando pusimos en ver macros de que sí estaba la macro creada. Sí, ya estaba ahí los dos. Porque eso quizá nos aparece el inconveniente, pero es porque no tenemos ninguna macro creada y es por eso que no le podemos ver. No, porque sí me salen las dos como guardadas, pero no. Entonces quizá probemos nos aparece esta opción que dice Microsoft Word objetos. Déjame ver. Sí. A ver, démosle clic quizá ahí, un clic derecho y vámonos a insertar y pongamos módulo ya, a ver si es que ahí se nos activa. Ya puse módulo, pero me sigue saliendo en blanco. Chuta, bueno, ese debe ser algún inconveniente, no sé, quizá la macro no esté bien guardada en el archivo, es por eso que sucede eso, ja, porque a veces como no le lee una macro dentro de nuestro documento, es por eso de que pasa esta opción. Pero o sea, ahorita si es que pusimos de insertar y módulo, inclusive ya nos debía haber creado esta carpeta de módulo, ¿cierto? Sí me sale módulo, pero me salen en blanco igual. O sea, si es que damos clic aquí en New Macros, aparece en blanco. Ajá. O más fácil, más fácil. Eh, em, ¿Por qué no va al Word? Y en el Word mm, le da clic en la macro y le da clic en modificar. Ujú. Ah, sí, exactamente. Ajá, esta también puede ser otra opción, que por eso también no. Claro, porque si es que no lo tenemos guardado, nos podría aparecer de esta forma, ¿no? Entonces Ahí lo sí que, me salió poniendo en modificar. Ajá. claro, que Gracias. verás, gracias a Cristian igual. Ajá, esta también es una opción de llegar hasta acá. Pero bueno, entonces todos estamos aquí. Si alguien más tuvo algún inconveniente.
Todos estamos hasta, Profe. todos estamos hasta aquí, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, chéverazo. Entonces, bueno, ahora en este caso, para nosotros poder importar, entonces, por ejemplo, en este caso vemos que nuestra macro está guardada en esta opción en la que dice la de New Macros, ¿listo? Entonces le damos un clic derecho en la opción en la que dice New Macros y justo aquí tenemos la opción en la que dice importar archivo, ¿listo? Entonces básicamente importar archivo se refiere a eso, ¿no? A que vamos a guardarnos un archivo diferente que va a ser un archivo que simplemente es un trabajo de macro, y entonces aquí lo podemos guardar simplemente para probar, igual en nuestra carpeta del curso, en la de ofimática avanzada, le pondríamos archivo y en este caso nuestro archivo se va a llamar, igual llamémosle encabezado, ¿ya? No se encuentra en el archivo con prueba de nombre y prueba de número. A ver, veamos qué pasa. Profe, lo que pasa fue que le habían dado en importar, no en exportar. A ver, vamos a importar archivo. Claro, ajá, exactamente. De ahí sí le podemos ir guardando. A ver, chequeémosle. Porque no debería haber ningún problema. Aquí sí le pongo encabezado. No se encuentra el archivo, dice. Pero sí le puse en importar, a ver. En exportar. O exportar, ajá, sí, exactamente. Ahí sí, claro. Claro, en Sí, exportar, ajá, porque importar es para traernos los archivos y exportar es para mandar el archivo a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ajá, le pongo en exportar y aquí sí nos aparece la new macro.base, ahí sí le podemos guardar en la carpeta de nuestro curso, le cambiamos por el nombre que nosotros queramos, en este caso igual le pongo encabezado, guardar y ya tenemos guardado nuestro documento aparte ya. Entonces igual si es que le vamos a chequear ahí en nuestra carpeta del curso, aquí ya tenemos este que nos aparece como que encabezado.bas, listo. Entonces de igual forma si por ejemplo lo queremos chequear qué es lo que tiene adentro, lo podemos dar un clic derecho y hacemos un abrir con y lo podemos abrir con el blog de notas, Visual listo. Basic. Ajá, con Visual Basic o lo podemos abrir para que se note de forma más rápida con el propio blog de notas, no hay ningún problema. Le ponemos un abrir con y si es que lo abrimos con el blog de notas nos aparece igual de la misma forma como lo tenemos así. Y ahorita ya chequeamos de que este archivo está básicamente ya pasado un documento aparte y esto quizá que tengamos nosotros algún momento, no sé si es que ahí alguien se crea alguna macro bastante interesante, le quiera compartir algún amigo, algún compañero de trabajo, lo puede mandar de esta forma, ¿no? Ahí sería clic derecho, exportar y le envía a la persona que quiera ahí por el medio que usted desee, ¿no? Por WhatsApp, por correo electrónico, y así la persona ahí lo podría traer a su documento, ¿listo? No sé si es que hasta ahí lo probamos esto. Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Profe, correcto. Sí, profe. Ya, chéveras. Entonces, listo. Y ahora, bueno, tal como vimos ahorita la opción, la de exportar una macro, vamos también a traernos la opción para importarnos una macro, ¿ya? Y en este caso vamos a hacer como que dos pájaros por un tiro, entonces vamos a hacer más o menos lo que le había dicho a Carla que tenía el problema ayer de que se nos guarden ¿cómo se llama? Los documentos de PDF por separado, entonces la forma de hacerlo esto es mediante las macros, ¿listo? Entonces, bueno, en este momento, igual tal como importamos un archivo, yo también tengo guardado aquí una macro diferente que les voy a mandar al WhatsApp para que se la vayan descargando, ¿ya? Entonces Ok, profe, gracias. déjenme chequear dónde está esta macro. La tenía aquí. Aquí está. Ya, ahorita en este momento les acabo de mandar ya
un documento al WhatsApp, ya, que se llama macro PDF, ya. Está como .txt, o sea, es decir, es un documento igual que se lo puede abrir directamente en el blog de notas, ¿no? Sí, y ahí sí, igual si es que le chequeamos, igual aquí tenemos es una macro, ¿no? Bastante con un aspecto bastante similar a lo que habíamos chequeado en la macro que habíamos exportado. Aquí nos aparece una especie de programación de input box, que es como que una pregunta que hace el usuario, y aquí la carpeta de destino que le coloca ya. Entonces ahora tengámosle abierto a este archivo, se nos abre ya directamente por defecto en nuestro blog de notas, no hay que hacerle mucha cosa y le tenemos ahí listo. Sí, ya chévere. Y ahora en este caso, cerrémonos esta opción ya. Y ahora busquémonos, sí, espero que todos lo hayamos guardado exactamente al archivo con el que estábamos trabajando ayer ya. Recuerden que es el archivo que, bueno, en mi caso lo había llamado carta final, que era el archivo en el que estaba ya combinado todos los documentos, ¿no? O sea, de que teníamos las tres hojas o las cuatro hojas según el número de registros que hayamos guardado, que le pusimos un finalizar y combinar y se nos crearon los diferentes números de páginas según lo que hayamos colocado, ¿listo? Sí, tenemos ese archivo con el que trabajamos el día de ayer, el que Sí, tenemos. habíamos combinado ya. Entonces ese lo vamos abriendo y lo tenemos listo ya. Sí, lo tenemos este archivito. Sí, sí, lo tenemos. Chévere, los demás me confirman. Esto también se nos juntan las dos cosas, ¿no? La combinación de correspondencias lo vamos a juntar con una macro y aquí también sería una ayuda de lo que nos mencionaba Karina el día de ayer, ¿no? Del cual podría ser una opción para generar PDFs individuales, ¿ya? Lo vamos a hacer en este momento a través de las macros, ¿listo? Entonces, bueno, ya aquí como que una pequeña continuación de combinación de correspondencia. Recuerden que esto llegábamos mediante poner el de finalizar y combinar y poníamos todos los registros y se nos generaba este archivo de varias hojas, ¿listo? Y ahora que lo tenemos en esta forma, vamos a insertarnos una macro, ¿listo? Entonces para esto sí nos vamos nuevamente a programador y vámonos a Visual Basic, ¿ya? Sí, y aquí quizás ya tenemos activada la de módulos. Entonces nuevamente le damos un clic derecho y nos insertamos un nuevo módulo, ¿listo? Nos vamos a la carpeta de módulos, clic derecho y nos insertamos un nuevo módulo, ¿ya? Y aquí en este caso nos aparece como módulo 1, sí, lo tenemos así. Ya, los demás estamos ahí, por ahí. No me confirman para esperarles un poco más. Ya, chévere. Entonces ahora que nos abrimos el nuevo módulo, se nos abre esta nueva pestañita en blanco ya. Y ahora que tenemos abierta nuestra pestaña en blanco, ahora sí vámonos a nuestro blog de notas, buscamos la opción la que dice la de macro de PDF y copiémonos el texto que está aquí, ¿no? Marcamos todo y le ponemos un control C o copiar, ¿listo? Y lo pegamos en nuestra parte en blanco en la que aparece la de módulo 1, ¿ya? Sí. Y aquí ya por nombre, inclusive ya está como imprimir PDF separados y es el nombre asignado para la macro directamente que proviene desde el código, ¿listo?
Sí, hasta ahí llegamos, todo bien. Sí, Todo bien. Ya, chévere. sí. Entonces, bueno, ya tenemos esta opción de aquí y ahora tenemos que también guardar nuestra macro, ya. Entonces, démosle clic en el disquete que aparece aquí en la parte de arriba, abajo donde dice archivo, edición. Ahí tenemos igual el disquete y ahí ya nos damos cuenta de como que nuestro código ya está guardado, ¿listo? Sí, ya le dimos clic en el disquete. Sí, profe. Ya, chévere. Y ahora una vez de que ya vemos que esté guardada, podemos cerrar ya podemos cerrar ¿cómo se llama? El archivo del Visual Basic, ya. Y volvemos a nuestro documento normal. Sí, sí, estamos ya hasta ahí, todo bien. Ujú. Ya, chévere. Y ahora entonces queremos de que nuestros archivos, los que vamos a crearle como PDF separados, que están metidos dentro de una macro, se nos van a guardar en un archivo diferente, ya. Entonces, por ejemplo, vámonos a la carpeta igual de nuestro curso y creémonos una carpeta nueva, ya. Entonces, en este caso sería un clic derecho, nuevo, carpeta como siempre, y creémonos una carpeta que no sé, en este caso se llame PDF, listo, para saber que ahí vamos a guardar los PDF separados por cada persona, listo. Sí, Sí, profe, listo. ya, chéveras. Entonces ya una vez que tengamos esto del PDF cerrado, entremos a nuestra carpeta PDF, listo. Y algo similar a lo que habíamos hecho cuando hicimos lo de normal, que copiamos toda la dirección de donde está nuestra carpeta, hacemos exactamente lo mismo, listo. Le damos un clic ahí y vemos que se nos marca todo de azul y copiamos toda la dirección de donde está nuestra carpeta, ¿ya? Sí, control C o un copiar o cortar como deseen, ¿ya? Copiamos de esto y de ahí sí lo podemos cerrar si es que así queremos, ¿ya? ¿Lo hicimos? Sí, profe. Ya, chévere. Y ahora aquí mismo en la pestaña de programador, sin problema podemos escoger en macros. Y cuando estamos en macros, vemos que aquí ya nos aparece esta opción, ¿no? La que dice imprimir PDFs separados. ¿Listo? ¿Lo encontramos? Sí, si es Sí, que, profe. si es que hicimos el control C, control V y pusimos en el disquete, todos debemos tener esta opción que dice imprimir PDFs separados, ¿sí? Sí, profe. Sí, los demás me confirman si estamos medio siguiéndole esto. Sí, Sí, Ya, ya, chévere. Entonces ahora escogemos el imprimir PDF separados y vamos y le damos en ejecutar, listo. Y ahora aquí nos hace las dos preguntas que estaban programadas en nuestra macro que medio les indiqué así de forma rápida, que nos pregunta, por ejemplo, cuántas páginas tiene cada documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizá en este caso, como son cartas simples, tiene uno, ¿no? Pero quizá hay en otros casos que sean, no sé, informes detallados de cada persona, de cada empleado, que pueden tener dos, tres, cuatro o páginas, entonces lo podemos marcar de esta manera. Por ejemplo, cuántas páginas tiene el documento, en este caso le dejamos con una, ¿no? En otros casos, con otros aspectos más grandes, lo podríamos ir aumentando. Le ponemos aceptar. Y aquí nos manda otra opción que dice copiar la carpeta de destino, ¿listo? Entonces lo que aparece aquí por defecto lo borramos y pegamos dentro lo que habíamos copiado hace un momento, es decir, la dirección de la carpeta en la que queremos que se nos guarden los documentos separados, ¿listo? Ok. Sí, llegamos hasta aquí. Sí, profe. Sí, profe. Chéverazo. Los demás me confirman. O también hay alguna parte que repito por ahí. O todo bien. yo tengo un inconveniente. A lo que le quise guardar el documento,
se me abrió en la parte de guardar como y le trato de guardar, pero no me permite. Yo intenté de algunas formas. O sea, al momento que pusimos el disquete en el Visual Basic, ahí me dice. Ajá. Ya, o sea, bueno, es que quizá a veces es porque también es como que a veces no nos lee el archivo guardado como macro, entonces quizás si es que no sé cuál pudo haber sido el problema anterior, entonces si es que le abre nuevamente, llega nuevamente al Visual Basic de la forma en la que le indicó Cristian anteriormente, o sea, llegando mediante macros y me parece que modificar, me parece que era, y de ahí ya se repite nuevamente el proceso y de crear un nuevo módulo y pegarle en el nuevo módulo, quizá ya no tenga ese inconveniente. No sé si le puede probar de esa forma. Gracias, ya la reviso. Ya, chévere. ¿Alguien más? ¿Todo bien o tuvimos algún inconveniente? Por mi parte todo bien, profe. Sí, Ya, profe. listo. Entonces, bueno, en este caso ya nos copiamos la dirección de la carpeta en la que queremos que se guarde. Le ponemos en aceptar. Por ejemplo, aquí dicen que nombre tendrán los documentos. No sé, quizá poner eh, ¿Me escuchas, cartas. mijín? Yo no puedo por WhatsApp, mijín. Estoy en clase. Deme un ratito. Ya, listo. Entonces, bueno, aquí nos pregunta que qué nombre tendrán nuestros documentos. Y en este caso le pongo cartas, ¿ya? Y le pongo un clic en aceptar, ¿ya? Ahí dejamos un ratito que procese y ya nos manda un mensaje de éxito, básicamente, que dice generación terminada, ¿ya? Le ponemos en aceptar y ahora para comprobar que precisamente se nos ejecutó correctamente, igual volvemos a nuestro explorador de archivos, buscamos nuestra carpeta que hayamos creado, o sea, en ofimática avanzada. Ahora vamos en PDF y vemos que ya exactamente pasó lo que habíamos visto, ¿no? Como solo teníamos 3 registros en nuestro archivo compartido, ya se nos crearon, ¿no?, la carta 1, la carta 2 y la carta 3. Entonces ahora si es que abrimos la carta 1, se nos carga simplemente la carta perteneciente a la primera hoja, ¿no? O sea, a Edwin Hernández. Igual si es que ahora le cierro y abro la carta número 2, igual se me abre y ahora vemos que aparece la carta del ¿cómo se llama? Del usuario número 3, ¿listo? Entonces, básicamente, ahorita nos insertamos una macro que nos sirve también para la combinación de correspondencia, ¿no? Y es algo que también, como mencionaba Diego, o sea, de que no solamente hay macros para hacer una infinidad de cosas, ¿no? Simplemente sería la idea de encontrar ahí por internet o quizá ya de por sí algún amigo, algún compañero tenga alguna macro que haga cierta actividad y lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Entonces ahorita también les indiqué que de hecho la forma más sencilla para copiarse una macro es haciendo lo que hicimos hace un momento, ¿no? O sea, un clic derecho o sea, nos abrimos el Visual Basic, en módulos nos creamos un nuevo módulo y nos copiaríamos el código que proviene de la macro que nos pasan, abriéndola directamente en un bloc de notas, ¿listo? Profe, tengo una pregunta. ¿Y cómo se desbloquea lo de arriba que dice, por ejemplo, correspondencia? A mí me sale todito bloqueado cuando pongo la parte de arriba. ¿Me Claro, sale bloqueado? pero que estamos repitiendo lo que hicimos ayer o qué pasó. Sí, porque ya me había visto el video, entonces tengo igual las cartas y eso. Entonces ya quiero hacer esto, pero se me vuelve en plomo. No sé si algo hice mal o no sé, porque arriba todito. ¿Dónde está a ver, aquí está. Ya, entonces cuando pongo lo que usted estaba diciendo, a mí se me sale, o sea, una parte de la barra está bloqueada. Y por Ya, listo. ejemplo, no me deja combinar. Ya, ajá. O sea, bueno, no tenemos todavía, o sea, no tenemos creado este archivo, ¿no? Sí tengo creado, pero sí tengo creado ese prof. Pero a mí también se me creó en otro, déjame verle en el archivo que también se me creó ya. Ya, bueno, Porque pero, se me ento- abrió como pero este entonces, de bueno, vertical. ajá, sí, sí, pero bueno, entonces, ahorita antes de que le chequee eso, bueno, le respondo también lo que quizá el problema que tenga, por si acaso ahí. Entonces, para esto, simplemente para activar, primero teníamos que ir a iniciar combinación de correspondencia y habíamos escogido la opción de cartas, ¿ya?
Y ahí sí que Ya. escogemos la opción de carta, ahí sí tendríamos que seleccionar destinatarios, ¿ya? Entonces ahí quizá utilice una lista existente, quizá por ahí está el inconveniente, que recordemos que ayer nos habíamos creado una lista, entonces quizá le ponen utilizar lista existente y recordamos que hoy yo les había pedido que nos guardemos igual en la misma carpeta del curso, entonces quizá ahí encontramos la que se llama contactos. O simplemente contactos, ¿no? Con este loguito un poco rojo, ahí le puede llamar al archivo. Ya, profe. Sí, le encontró y quizá ya cuando ya le llama al archivo, ahí sí ya se le va a habilitar todas ¿Me las sale opciones. conectar con nuevo archivo de origen ese? Ajá, sí, claro. Ya, profe. Y le tiene que chequearle lo que habíamos creado ayer, ¿no? O sea, la lista que después lo habíamos guardado en este caso como contactos y nos salía con este loguito rojo, entonces básicamente eso es. Ya, profe. Gracias. Ya, chévere. Entonces, bueno, ya, y también esto ya lo vimos hace un momento, ya todos probamos, nos apareció todo bien la macro. Chequeamos que ahora en la carpeta de PDF sí se nos creó las diferentes cartas según el número de documentos que hayamos tenido en nuestro documento combinado. Sí, profe. Ya, chévere. Y como les mencionaba antes, ¿no? Que básicamente esta es nuestra forma de traernos macros que nos pasen, ¿no? Pueden ser macros que funcionen para diferente tipo de cosas y lo podemos traer mediante esta manera, ¿no? Mediante el Visual Basic. Nos creamos un nuevo módulo, copiamos directamente desde un bloc de notas que igual se abre y le pegamos en el módulo, lo guardamos y ya podemos ejecutar nuestro documento. Y ahorita hicimos exactamente con este ejemplo de macro para darle igual una forma, de una forma una guía a lo que estaba pidiendo, preguntando Karina el día de ayer, listo. Entonces quizá bueno con esto espero también haberle ayudado y que le pueda utilizar ahí en su trabajo. Como mencionaba, esta macro puede funcionar bastante bien. Ya, a ver, entonces, listo.